Buenas noches, estimados estudiantes de la institución educativa privada El Triunfo. Les saluda una vez más, de manera muy cordial, el profesor Mario G. Rodríguez, del curso de Historia para cuarto año de secundaria. Bien, antes de dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje, como todas las clases, importante recordar la importancia de cuidarnos a través de nuestros comportamientos y actitudes que asumamos para poder protegernos y cuidarnos en esta pandemia de la COVID-19 que aún sigue causando muchas muertes e infecciones en nuestro país. Recuerda siempre la importancia del uso de doble mascarilla, KN95 especialmente. Además de ello, si sales a la calle, utilizar el protector facial, fundamental llevar un depósito que puede ser un atomizador de alcohol en spray o en gel, importante cargarlo siempre y siempre desinfectarse cabello, rostro y manos con el alcohol y evitar básicamente las aglomeraciones de personas porque es donde hay demasiada carga viral y es más peligroso para poder de una u otra manera exponerse a un contagio. Además de ello, recuerda que en casa tienes a tus familiares que te extrañan y te quieren con mucho cariño y por ende tienes que pensar en ellos, llegar sano y salvo y además evitar que el virus pueda ingresar de manera innecesaria a la casa. Cuídate mucho y cuida de tu familia. Son recomendaciones sumamente importantes que las da la OMS y el MINSA aquí en el Perú y de carácter internacional la OMS. Bien, en esta oportunidad tenemos un nuevo tema de trabajo en historia, muy interesante, un tema básicamente que nos va a permitir conocer un gran periodo de la historia que se llama el Horizonte Medio. Recordemos que en la historia del Perú vamos a encontrar 5 periodos totalmente importantes en lo que llamamos el Perú prehispánico. Cuando nos referimos al Perú prehispánico, nos referimos antes de la llegada de los españoles, de lo cual consideramos 3 horizontes culturales. El primer horizonte cultural, o también llamado horizonte inicial o temprano. El horizonte medio, que vendría a ser el segundo horizonte cultural. Y el tercer horizonte cultural u horizonte tardío. Son los 3 horizontes culturales. Y en medio de cada horizonte encontramos a los intermedios, que son básicamente los regionalismos. Primer regionalismo o primer desarrollo regional. Igualmente tenemos al segundo regionalismo o segundo desarrollo regional. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el horizonte medio, que es llamado también segundo horizonte cultural, o también llamado segunda síntesis cultural del Perú, y que va a estar asociado, según las investigaciones y propuestas de varios autores, a enfocarse en 2 culturas sumamente importantes. En el periodo de Tiahuanaco, en su fase 5, básicamente en el periodo en el que ya deja de tomar importancia y perder importancia en el territorio peruano, o sea, podemos decir en la decadencia de Tiahuanaco, surge una cultura muy importante en Ayacucho que es Huari, que es la que va a predominar en este gran periodo de la historia. Ahora, este periodo de la historia se va a enmarcar más o menos entre los años 500 a 1200 después de Cristo. Es un periodo que tiene características muy importantes, de lo cual podríamos considerar que se va a dar un progreso bastante notorio en una modernidad en las ciudades, básicamente en la zona andina. Por eso es que se le conoce a este periodo también, ¿no? O a la cultura Huari, digamos así, que era representativa como cultura panperuana o el imperio andino del Perú o cultura panandina. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a conocer, ¿no?, el inicio de un gran imperio que va a abarcar todos los territorios de costa y sierra, constituyéndose básicamente en las raíces de la influencia de 3 culturas, de la cultura nazca, de la cultura tiahuanaco y de la cultura huarpa. Entonces, según la investigación, se ha considerado que en el último episodio del primer regionalismo, donde tenemos a Huarpa, la yacta de Ñahuimpuquio, que va a ser uno de los centros más importantes, es donde aparece el desarrollo de la yacta
de lo que es Huari, lo que va a significar que va a conquistar y dominar a este pueblo y por ende va a iniciar el proceso de un nuevo imperio, que es el imperio Huari. Vamos a evidenciar también que van a utilizar el poderío de la religión, el poderío de la fuerza militar y el sometimiento de los pueblos para poder consolidar cabezas de región o también llamadas cabeceras de región, donde la base económica va a estar direccionada básicamente al trabajo de la agricultura y al trabajo de la domesticación de animales y el comercio. La agricultura, que va a ser muy avanzada para la época, porque recordemos que el periodo anterior al Segundo Horizonte vamos a tener la presencia de los grandes ingenieros hidráulicos, personajes que a través de sus obras hidráulicas, llámense canales de irrigación, acueductos, reservorios, guaru, camellones, andenes, plataformas superpuestas, que de una u otra manera van a significar un avance notable en el primer regionalismo, van a ser heredadas por Huari y por ende van a mejorar, acrecentar y dar un desarrollo superior en el nivel del manejo de la agricultura. Van a haber adaptaciones de una otra manera de varios cultivos entre la costa a sierra y viceversa, que van a permitir tener una variedad y por ende suplir las necesidades de la población en las diferentes regiones del Perú. Además, es importante resaltar también que en la domesticación de animales, que sabemos ya que en el Perú se caracteriza básicamente por la presencia de los auquénidos camélidos, que son los animales oriundos como la llama, la vicuña, el alpaca, el guanaco, y roedores andinos como el cuy y la vizcacha, van a ser cuidados, van a ser domesticados, van a cuidar la reproducción para utilizar de una u otra manera lo que es su carne y su piel. La carne que va a ser conservada a través de procesos de, digamos, conservación de alimentos, tan igual como la papa, digamos así, el charqui, que es la carne seca, y el chuño, que es la deshidratación y secado de estos elementos naturales que van a permitir, de otra manera, albergar alimentos y mantenerlos durante mucho tiempo para poder satisfacer las necesidades de estas personas, de estos pueblos. Ahora, en el ámbito comercial, se ha evidenciado claramente de que se va a dar una influencia comercial y económica entre los pueblos de la costa y de la sierra respectivamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, pescado salado, mariscos, algodón, maíz, que son básicamente cultivos como el frijol, los payares, las calabazas, propios de la costa, y lo vamos a encontrar en la sierra. Y en la costa, en viceversa, vamos a encontrar la presencia de charqui, la presencia de chuño, de hojas de coca, oro, plata, que también eran utilizados en las diferentes cabeceras de región para poder transformarlos y desarrollar diferentes manifestaciones culturales. Ahora, es importante también mencionar que en este periodo vamos a encontrar una clara influencia de la cultura nazca, tiahuanaco y huarpa en varios aspectos. Considerando, primero, la religión. Van a universalizar el culto a un solo Dios. Eso es importante. De los dioses diversos que existían en las diferentes regiones o pueblos, acá se va a consolidar la veneración a un solo Dios. Y que, ojo, este Dios va a ser inculcado de manera forzosa para que todos puedan venerar y creer a ese Dios. Vamos a encontrar una clara influencia en la cerámica con diferentes estilos que vamos a tener presentes como conchopata, robles moco, que van a ser de un chaquipampa, van a ser de una otra manera elementos influenciados de Nazca, de Tiahuanaco, que vamos a observarlos claramente, la policromía. Vamos a encontrar básicamente la escultórica, que es la forma, que de otra manera son características muy, pero muy destacadas de los pueblos antes mencionados. Ahora, aquí va a primar también la influencia tiahuanaquense, porque en la construcción de sus ciudades, básicamente en la zona andina, va a primar definitivamente la presencia de la piedra. Una piedra muy bellamente trabajada. Van a darle un estilo de ciudades planificadas. El plano octogonal va a ser
uno de los técnicas o sistemas utilizados para la distribución de las ciudades, donde de una otra manera van a tener plazas principales, van a tener calles principales, centros de veneración, centros de clase política, clase religiosa, totalmente estructurados y que de una u otra manera van a permitir darle ese desarrollo notable a este gran periodo de la historia. Es importante también mencionar que en el proceso expansivo en el Horizonte Medio se va a dar la conquista de muchos pueblos que inicialmente eran independientes y que van a desaparecer justamente con la expansión del Imperio Wari. Ahora, este Imperio Wari, en su proceso de desarrollo, va a tener de una u otra manera diferentes momentos. Y el momento de inicio, que es el momento expansivo de conquista, el momento de apogeo, donde llega a su máxima plenitud, con, digamos así, la conformación de cabezas regionales, que son las que van a tener el poder sobre muchas regiones, y que de una u otra manera ese poder va a servir para someter a la gente. Y por último, el periodo de decadencia. En la decadencia que lamentablemente se va a evidenciar un imperio bastante quebrantado por la incapacidad administrativa gubernamental que conllevó a que muchos pueblos sometidos huyeran de los territorios. Y esta huida, digamos, generó la decadencia de un gran imperio, un imperio que dejó, digamos, un camino ya construido, con diferentes elementos culturales sorprendentes, por ejemplo, como la Constitución del Ayllu, como la constitución de los sistemas de trabajo a través de enclaves, fundamental, porque posteriormente se ha investigado y se considera que todo el progreso que dio Wari lo va a asimilar posteriormente la cultura inca. Al igual, ellos inician el sistema de la red caminera o la red vial, digamos así, que posteriormente los incas la van a perfeccionar, la van a mejorar y por ende nos va a permitir tener dos caminos importantes que después van a llegar respectivamente, uno hacia el norte, hacia el Chinchaysuyo, lo que es Colombia, y otro que va a ser hacia el Collasuyo, que va a ser hasta Chile. Entonces, dos puntos importantes que de una u otra manera van a ser iniciados por este gran periodo de la historia en el Horizonte Medio, en el cual vamos a encontrar que la incapacidad administrativa conllevó a que no pudo suplir las necesidades de toda la población, no pudo medir realmente la explosión demográfica que empezó a desarrollarse. Por ende, la escasez de alimentos, los cambios climáticos, los fenómenos o desastres naturales, se ha considerado que han influenciado directamente en el apogeo y en el fin de este gran periodo de la historia. Ahora, importante también mencionar que Wari va a tener aportes muy importantes que van a ser asimilados por un segundo desarrollo regional, donde los pueblos dominados por Wari van a encontrar su autonomía, los cuales tenemos a Lambayeque Ocicán, Chimú, Tayán, Chincha, Chachapoya, Renos Aymaras y Chancas, disculpen, que va a ser básicamente la autonomía o la independencia del sometimiento de Wari, con, digamos, la influencia Wari que recibió en su momento el Horizonte Medio. Estos pueblos posteriormente van a alcanzar un nivel de desarrollo bastante óptimo y muy, digamos, significativo. Pero lamentablemente va a tener un tiempo también de apogeo, un tiempo de decadencia, porque posteriormente van a ser sometidos por un tercer horizonte cultural representado por los incas. Bien, en síntesis, podemos considerar que este periodo va a ser uno de los periodos más representativos, digamos así, en el avance urbanístico, en el avance tecnológico, en el avance expansionista como imperial, digámoslo así, en nuestro Perú antiguo. Bien, como siempre, muy agradecido de que me estés escuchando. Espero haber contribuido contigo en algo de información. Recuerda, cuídate mucho. Recuerda cuidar de tu familia. En tus manos está la salud de tu persona y tu familia. Siempre practica las normas de bioseguridad y nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Nos vemos. Gracias.